Muy bien, queremos compartir la palabra del Señor, ¿sí? Vamos a preguntar, ¿pero habrá hambre y sed de la palabra esta noche aquí? Amén, gloria a Dios. Como siempre, miren, yo les comento algo fantástico antes del mensaje. Esto es una gran bendición. Hace unos días estoy un poco resfriado o engripado, no sé qué. Un poco mal, ¿verdad? Dolor de cabeza. Y hoy a la tarde fue tremendo lo mal que estuve. Pero cuando yo estoy aquí ya adorando para subir, hasta hace 5 minutos estaba mal. Pero cuando estoy adorando para subir acá, esto no falla. Yo sé que la presencia de Dios es impresionante. Me siento tan bien en este momento, así que yo quiero darle la gloria al Señor. Me siento tan bien que voy a predicar 3 horas. Gracias por el pastor Mario que dijo amén acá. Muy bien, queremos compartir la palabra del Señor y estamos con esta serie Familias Sanas. Y el domingo pasado nuestros predicadores compartieron una lección que diseñó el pastor Mario de los 7, creo que eran 7 principios, ¿verdad? 7 hábitos de una familia sana. La verdad que fueron muy buenos y esto está en plena conexión porque vamos a entrar en un tema más profundo y vamos a pedirle al Señor esa unción para restaurar familias. ¿Sí? Levánteme la mano, ¿cuántos de ustedes tienen una familia perfecta? Ajá, sí, muy bien. Entonces esto es para vos. ¿Sabes qué? Lo que queremos pedirle al Señor, bueno, esta semana será una semana de cielos abiertos, donde vas a orar por tu familia. El domingo que viene aquí vamos a orar familias por familia. Los que quieran venir, vamos a clamar al Señor, vamos a hacer una administración y vamos a proclamar milagros de restauración familiar. Vamos a proclamar que se van a convertir en este tiempo, en esta temporada, aquellas personas que todavía no se entregaron a Cristo de nuestra familia. ¿Estás pensando en alguien? Vamos a proclamarlo en el nombre de Jesús. Vendrán, te van a pasar a buscar a vos para ir a la iglesia. ¿Sí? Así que decirle que está al lado tuyo, me dejás este asiento libre para dentro de poco que viene mi familia. Aleluya. Así que vamos a proclamar esto con mucha fe, creyendo de que Dios lo va a hacer, y de verdad que Dios lo va a hacer, ¿sí? Así como estamos viendo milagros en otras áreas, esas cosas que nos enfocamos, le pedimos a Dios, nos ponemos de acuerdo para pedir, el Señor lo hace. Bueno, el Señor nos mostró en este tiempo hablar de la familia, porque voy a decirte esto, hay un diseño demoníaco en contra de la familia. En este siglo se levantó algo en contra en el mundo entero, pero en contra de la familia, del diseño de Dios. ¿Sí? Entonces, estamos viendo atrocidades, leyes que son aprobadas en otros países para destruir, desintegrar las familias según el diseño de Dios, ¿sí? Y también en nuestro país. Pero nosotros entendemos que la iglesia del Señor se va a levantar y va a cambiar los aires. Vamos a proclamar lo que Dios quiere hacer aquí en nuestro país, en nuestra nación. Y familias sanas, bueno, al enemigo le encanta destruir, ¿sí? Le encanta destruir. Familias sanas es, digamos, un propósito divino y vamos a hablar de esto en esta noche, ¿sí? Yo quiero comentarles solamente a modo de testimonio que, bueno, cuando nos fuimos a Paraguay, la última vez, el último viaje, nos fue muy bien en Paraguay, para la gloria de Dios, pero tuvimos un pequeño percance y Dios nos cuidó. Sí, quiero comentarles esto para que ustedes vean el poder del cuidado de Dios. Sí, cuando íbamos de Buenos Aires a Asunción, se rompió el avión, ¿sí? Se rompió una turbina. Y justo tenía que ser la turbina donde Nerina iba al lado. O sea, esas cosas que, ¿verdad?, no son muy comunes. Esto nos pasa a nosotros nomás. Entonces Nerina empieza a mirar y me dice, che, la turbina está echando humo. Yo aprovecho de dormir una siesta ahí en el avión, tranquilo. Ella me empieza a codear, mira por la ventanilla, me dice, mirá, la turbina empieza a echar humo. ¿Y qué hacemos los hombres? Generalmente tratamos de equilibrar las fuerzas del universo y minimizamos lo que la mujer a veces maximiza, ¿verdad? Entonces nosotros decimos, ¿qué hacemos? Decimos, bueno, yo le dije, Neri, no, tranquila. Contó su versión.
Le dije, no, Neri, no pasa nada, no te preocupes. Así son las turbinas, tienen que tirar humo por algún lado, no te preocupes, seguí durmiendo nomás. Entonces me dice, pero es mucho humo, fíjate, qué sé yo. Y le dije, ella está acostumbrada a que yo arreglo todo en casa, pero esto escapa, ¿verdad? Mis posibilidades, una turbina de avión. Entonces me dice, no, fíjate que tira mucho humo. Yo le digo, sin abrir los ojos, le digo, Neri, mirá, cuando vos ves un avión que pasa y deja esa franja en el cielo, es por eso, vos no te preocupes, está todo bien. ¿Verdad? Porque somos así, estamos encargados de minimizar los hombres, ¿o no? ¿Sí? ¿Lo van a negar acaso? Miren, yo atiendo muchas familias, matrimonios se sientan delante nuestro y le digo, bueno, ¿cómo andan su matrimonio? ¿Están bien? Él me dice, sí, pastor, estamos bien. Y ella dice, no, estamos mal, nos pasa esto. ¿Es así o no? Entonces, el comandante en un momento empieza a decir, por favor, a los comisarios de a bordo, adelante, y pasan todos corriendo para la cabina. Ahí ya nos empezamos a preocupar, empieza a descender el avión y a hacer unos giros. Y resulta que efectivamente se había roto una turbina, la pudieron apagar sin ningún problema y ya cuando estábamos volando bien nos avisan que volábamos con una sola turbina, ¿verdad? Que no pasa nada, ni nos enteramos, no hemos sufrido ningún daño emocional ni psicológico con esto. Lo que sí hemos orado mucho por esa turbina, ¿sí? Hemos bendecido a la turbina, que no falle, y así aterrizamos en el Chaco hasta que llegó otro avión. Pero le damos gloria a Dios porque siempre el Señor nos cuida, ¿sí? Nos cuida en cada detalle. Nosotros sabemos que la bendición del Señor nos sigue, nos cubre y siempre nos va a cuidar. ¿Cuántos creen en eso? Amén, gloria a Dios. Quería comentarles esto porque a veces suceden esas cosas. Son muy, muy, muy raras. Viajar en aviones de los más seguros del mundo, pero sabemos que siempre está el cuidado del Señor por sobre todas las cosas. Amén. Muy bien, familias sanas, y vamos a comenzar con una familia que es la familia del Señor Jesús, ¿sí? Quiero compartir algunos textos y algunas enseñanzas sobre la familia del Señor Jesús. ¿Cuántos saben de la familia del Señor Jesús? ¿Qué cosas sabes de esa familia? Te voy a decir que la familia del Señor Jesús, ustedes saben que Jesús vino al mundo por una concepción divina. El ángel le dijo a María, María, vas a tener un hijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y así fue. A José le costó aceptarlo, pero ese mismo ángel fue y le habló a José, en sueños y le dijo, vas a tener un hijo, recibí a María, es del Espíritu Santo, y así fue que nació Jesús. La Biblia no menciona mucho de su niñez, pero dice que a los 12 años estaba discutiendo a la par en conocimiento con los maestros de la ley en el templo. Señor Jesús estaba lleno de la presencia de Dios, 100% hombre, pero también Dios a la vez. Entonces, muestra en esa imagen en el Evangelio de Lucas cómo María y José lo buscan y no lo encontraban, estaba discutiendo, estaba reunido con los que más sabían de la ley en el templo y se sorprendían todos de él. Pero luego sale de escena el Señor Jesús. No vuelve a aparecer nada de la niñez, de la adolescencia, de la juventud, hasta los 30 años. ¿Sí? Y a los 30 años aparece ya el Señor Jesús con sus discípulos. Sale a comenzar su ministerio, busca a sus discípulos uno por uno, los trae con él. Solamente María estaba con él, ya no aparece José en escena. Posiblemente fallece en algún momento de su vida. Quizás no hacía muchos años, pero ya José no estaba y eran de oficio carpinteros, ¿sí? Ahora, ¿sabías que Jesús tenía otros hermanos? ¿Cuántos sabían esto? Tenía varios hermanos. Tenía al menos, escuchen esto, 6 hermanos. Y lo más curioso es que de esos hermanos, no todos estaban muy conformes con él. Así que quisiera que leamos en pantalla algunos versículos, Mateo capítulo 13. Dice así la palabra del Señor. Solamente esto es para presentarte los hermanos del Señor Jesús. Dice,
Cuando Jesús terminó de contar estas parábolas, se fue de allí y al llegar a su tierra comenzó a enseñar a la gente en la sinagoga. ¿De dónde sacó tal sabiduría y tales poderes milagrosos? Decían maravillados. ¿No es acaso el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? ¿No son sus hermanos? Escuchen esto. Jacob, José, Simón y Judas. ¿No están con nosotros todas sus hermanas? O sea que al menos tiene que haber dos, ¿sí? Sí, todas sus hermanas. Así que, ¿de dónde sacó todas estas cosas? Y se escandalizaban a causa de él. Pero Jesús dijo, en todas partes se honra a un profeta, menos en su tierra y en su propia casa. Y por la incredulidad de ellos, no hizo allí muchos milagros. En el lugar que menos milagros hizo el Señor Jesús fue en su propia tierra. ¿Por qué? Porque de ahí, ahí él creció, ahí lo vieron crecer. Y ahí le ocurrió una gran oposición, quizás la más dolorosa para él. Que media familia estaba con él, o mejor dicho, ni siquiera media familia. María solamente lo apoyaba y sus al menos 6 hermanos y muchos parientes que vamos a ver el domingo que viene, no estaban con él, sino que estaban en contra. En Galilea él no podía ir porque ellos le boicoteaban los planes. Salían a decir, no, pero si este es nuestro hermano. Después de esto, después de lo que vamos a leer aquí, vienen los hermanos y María y le dicen, tus hermanos y María y tu madre María te buscan. Y él toma una decisión, dice, aquí están mis hermanos, de ahora en más yo me quedo con el ministerio que tengo que hacer. Una decisión difícil, pero había ciertos conflictos, así que yo voy a invitarte a leer otro pasaje más de las Escrituras. Te estoy presentando la familia del Señor Jesús, porque es como una familia normal, aunque él era perfecto, y si uno diría, si alguien tiene una familia perfecta, tiene que ser el único hombre sobre la tierra que fue perfecto, pero ni él tuvo una familia perfecta. Así que vos y yo no tenemos chance, no te preocupes, tus parientes son bienvenidos como son, ¿sí? Pero de esto se trata. Había acá algo, había una pequeña división familiar, algo doloroso. Y dice esto la palabra del Señor. Vamos a leer otro pasaje, Juan capítulo 7. Solamente hago un paréntesis antes de pasar a este pasaje, pero si Jesús tenía hermanos, esto deja por el piso. Por esa razón, los evangélicos no creemos en la Virgen María como tal, ¿sí? No creemos que ascendió, pero no hay base bíblica ni sustento para decir eso. No creemos que haya sido virgen toda la vida, sino que era una mujer elegida por Dios, es decir, se casó, tuvo más hijos, y eso no le resta unción, es decir, era una gran mujer de Dios. Nunca la Biblia dice que la adoren, ni tampoco dice que es intercesora por nosotros, jamás dice la Biblia tal cosa, ¿sí? Esa es la razón, nosotros respetamos la Iglesia Católica. Y sus teólogos en todos estos pasajes tienen otra interpretación. Dicen, no, se refieren a los primos, no son los hermanos de sangre, que esto y aquello. Pero lo dice tantas veces que es impresionante. O sea, es muy difícil negar que eran los verdaderos hermanos. Aparte le ponen los nombres, los llaman por el nombre y en otras oportunidades hasta tienen enfrentamientos personales. Todo esto está en la Biblia, está muy claro, y vamos a leer esto hoy y el domingo que viene también, y cómo el Señor Jesús termina en este conflicto. Solamente les voy a decir esto, que Jacob, se translitera al español como Santiago, o sea, es una transliteración que se hizo ya por el 1500 cuando empieza a traducirse al español se le pone Santiago. Entonces muchas veces el nombre Santiago y Jacob es el mismo en la Biblia y se ve que no había muchos nombres para elegir, entonces la gente repetía los nombres. Entonces vas a ver que los nombres de los hermanos del Señor
se repiten en 3 de ellos con los 12 discípulos. Entonces, a veces uno encuentra este Santiago, el otro Santiago, este Juan, el otro Juan, y hay muchos de estos. Pero para entender, te vamos a ir guiando paso a paso para que vos puedas entender lo que era este conflicto familiar y cómo el Señor Jesús supo salir de esta, porque eso nos va a traer mucha bendición. ¿Estás aquí todavía? Vamos a leer este pasaje. Dice Juan 7, versículo 1, dice: algún tiempo después, Jesús andaba por Galilea. No tenía ningún interés en ir a Judea, porque allí los judíos buscaban la oportunidad para matarlo. Faltaba poco tiempo para la fiesta judía de los tabernáculos, así que los hermanos de Jesús le dijeron: deberías salir de aquí e ir a Judea, para que tus discípulos vean las obras que realizan, porque nadie que quiere darse a conocer actúa en secreto, ya que haces estas cosas, deja que el mundo te conozca. Perdón. Sí, préndeme la luz, gracias. Sí. Para ustedes lo cierto es que ni siquiera sus hermanos creían en él. Si vos tenés una Biblia a mano y querés subrayar en el celular, podés hacerlo. Este versículo es impresionante. Sus hermanos, se refiere a sus hermanos de sangre. Lo cierto es que sus hermanos, ni siquiera sus hermanos creían en él. En esa región había un descrédito de su persona. Por eso Jesús le dijo: para ustedes cualquier tiempo es bueno, pero el tiempo mío aún no ha llegado. El mundo no tiene motivos para aborrecerlos. A mí, sin embargo, me aborrece porque yo testifico que sus obras son malas. Suban ustedes a la fiesta. Yo no voy todavía a esta fiesta porque mi tiempo aún no ha llegado. Dicho esto, se quedó en Galilea. Sin embargo, después de que sus hermanos se fueron a la fiesta, fue también él, no públicamente sino en secreto. Por eso las autoridades judías lo buscaban durante la fiesta y decían: ¿dónde se había metido? Entre la multitud corrían muchos rumores acerca de él. Unos decían: es una buena persona, otros alegaban: no. Lo que pasa es que engaña a la gente. Sin embargo, por temor a los judíos, nadie hablaba de él abiertamente, ¿sí? Pero esto es lo que había sucedido. En un momento, la problemática familiar del Señor Jesús había empantanado hasta el ministerio que él tenía. Quiero que vos me ayudes aquí a captar lo que este pasaje enseña. Si podrás ver cómo se refiere, aquí está hablando su hermano mayor, Santiago, o Jacob, le está diciendo, su hermano mayor no, el hermano que le sigue, el más grande del Señor Jesús, de los hermanos del Señor Jesús. Le está diciendo, Jesús, y ustedes pueden ver la ironía en esta frase: ¿por qué no vas a la fiesta de los tabernáculos? La fiesta de los tabernáculos es una fiesta muy importante que hasta el día de hoy se celebra en Israel. Y es una fiesta, posiblemente por el mes de octubre, si no recuerdo mal, pero es una fiesta en donde se hacen enramadas, se hacen, algunas chozas o casitas, y la gente vive afuera esos días celebrando lo que Dios hizo. Entonces, de esa manera, todo el pueblo judío se juntaba en esa fiesta de los tabernáculos, y los hermanos, que eran muy judíos de pura cepa, le dijeron: mirá, si vos querés hacer milagros, si es cierto de alguna manera que vos tenés poder y querés hacer milagros, aprovecha que ahí va a estar todo el mundo y hacelos ahí. Pero lo cierto, dice ese versículo 5, es que ni los hermanos creían en él, ¿sí? Se lo dijeron de forma irónica. Ahora yo quiero preguntarte esto. Cuando te entregaste a Cristo y empezaste a venir a la iglesia, ¿recibiste alguna vez alguna sutil ironía de parte de la familia? ¿Alguno de esos comentarios: vas a la iglesia ahora? ¿Sos pastor? ¿Estás predicando el evangelio? ¿Sos evangelista? Alguna cuestión, algo sutil, ¿sí? A veces no tan sutil, ¿verdad? Pero son esas cosas que
bueno, ahí uno tiene que tomar una decisión, ¿sí? Hay personas que reaccionan mal. ¿Cuántos de ustedes son de reaccionar mal, mal, mal? ¿Habrá alguien aquí? Allá tenemos un sincero, muy bien. ¿Alguien más? Eso tipo, acá tenemos a alguien más. Tipo, ¿cómo se dice? Fosforito, ¿verdad? Y se enciende rápido. Que no le podés decir nada porque rápidamente te retruca. ¿Saben que cuando yo me entregué a Cristo, bueno, Nerina me llevó a la iglesia? Sí, ya les conté esa parte. Y cuando llegué a mi casa, mi familia me dijo, pero ¿cómo vas a ir a esa iglesia? Esto era el reverendo Cabrera, digamos, no gozaba ¿cómo decir?, la mejor reputación en la iglesia católica, lo perseguía mucho. Era un gran hombre de Dios, pero la iglesia católica lo perseguía mucho. Y en aquellos tiempos, ¿verdad? Entonces mi familia me dijo, ¿cómo vas a ir ahí? ¿Cómo te metiste ahí? Y qué sé yo. Y yo, que era medio fosforito en esa época, le dije, no, que esto sí, que a mí me gusta, que en realidad me gustaba la señora, no el señor todavía, pero en ese momento yo peleé mucho con mi familia. Y ellos me dijeron, te van a lavar la cabeza ahí, que no vayas, que esto, que aquello. Y yo les dije a mis padres, no me acuerdo lo que no le dije, dije de todo, dije no se metan y esto, aquello. Y llegó el momento en que ya vieron que no había vuelta atrás, yo ya estaba bien comprometido. Con el tiempo ellos también se entregaron, pero yo recuerdo que pasamos esos momentos de tensión, de discusión, de mucha discusión, mucho desgaste familiar, ¿sí? Discutir por las cosas de Dios. Y era tal el nivel de desgaste que con el tiempo dejamos de hablar de esas cosas y para poder llevarnos bien evitamos esos temas. No sé si a alguno le ha pasado esto alguna vez. Pero quiero decirte esto, después mis padres se convirtieron, tuve la oportunidad de bautizar a mi padre, pasaron muchos años. Y después de todo eso, quizás pensé, si yo no hubiera desgastado tanto la relación con discusiones, el milagro hubiera sucedido más rápido. Quizás. Porque lo cierto que el Señor Jesús, aún frente a la ironía de sus hermanos, se muestra respetuoso a ellos, les contesta muy bien, les sigue hablando como un hermano mayor y les dice, bueno, todavía no es mi tiempo, yo no voy a ir a la fiesta de los tabernáculos públicamente, al menos no voy a ir todavía, y les dice por qué y todo. Muy tranquilo, ¿sí? Hay que aprender de esto. Hay que aprender porque la primera cosa que quiero decirte, cuando vos sentís el rechazo familiar o cuando vos sentís que tu familia, parientes, amigos empiezan a confrontarte por la fe que elegiste o por las cosas que haces o porque te pusiste el pañuelo azul en este tiempo, y cuando vos empezás, digamos, a optar por la fe que tenés, entonces ahí vas a sentir el rechazo de alguien. Y ahí tendrás la oportunidad de decidir qué vas a hacer. Si vas a reaccionar, si vas a pelear, si vas a discutir, o vas a dejar que el Espíritu Santo haga la obra que vos no podés hacer. Ahí tocarle el del lado y decirle, tenés que decir amén, aleluya, ¿sí? Es ahí cuando nosotros tenemos que rendir nuestra carne y dejar que Dios sobre todo con la familia. Pero esto es muy difícil, porque a veces hay muchas discusiones previas. La verdad que el Señor Jesús, como hermano mayor, seguramente se hizo cargo de la familia cuando murió su padre José, se ocupó de la carpintería, se ocupó absolutamente de todo. Y hay un mandato familiar muy fuerte ahí, ¿verdad? Y es que él tenía que ocuparse de sus hermanos, y cuando él llegó el momento de hacer su ministerio, les dijo, me voy. Y posiblemente el hermano que le seguía, quizás amigo, quizás muy cercano a él, no lo entendió. Dijo, nos estás abandonando, nos estás dejando, papá murió y vos te vas. ¿Qué es esto del ministerio? No lo entiendo. Y no lo entendió y no lo entendió. Entonces Santiago o Jacob le reclamaba, y por eso tal ironía, porque era un hombre de fe también Santiago, pero tenía mucha ironía. Sin embargo, el Señor Jesús no discutió con él. Voy a adelantarte algo que vamos a ver el domingo que viene, pero Santiago llegó a ser uno de los creyentes, digamos, con más
fervor, con más fervor en el Nuevo Testamento. De hecho, no es Santiago o Jacob, no es Santiago el discípulo, el apóstol, el que escribe en el Nuevo Testamento la carta de Santiago, ¿sí? Todos nosotros tenemos un Nuevo Testamento donde hay una carta que dice Santiago, ¿sí? Esto es verdad, lo juro, ¿sí? Me miran con una cara diciendo, mírenlo, está en la Biblia, ¿sí? Esa carta la escribió el mismo hermano del Señor. Llegó a comprometerse tanto con el Evangelio que, digamos, estaba 100% apoyando las cosas del Señor. Y después voy a comentarles qué fue lo que sucedió en el medio, pero déjeme decirle esto. La carta de Santiago, curiosamente, es de las epístolas que más hablan en contra de la lengua y de la murmuración. Así que, iglesia, yo te bendigo y proclamo que aquellas personas que hoy te critican, aquellas personas que hoy te dan el latigazo de la ironía, para la gloria de Dios el día de mañana estarán enseñando que no hay que criticar, que no hay que hablar mal, que no hay que hacer mal uso de la lengua. ¿Cuántos dicen amén a esto? Esto fue lo que sucedió con el Señor Jesús y con su hermano Santiago, que quizás se arrepintió mucho de todo lo que dijo de Jesús y hasta escribió una carta fabulosa acerca de eso. Pero voy a mencionar algunas cosas rápidamente de las actitudes que nosotros debemos tomar cuando uno ve que la familia así se pone en contra y hay una situación incómoda, ¿sí? Y vamos a proclamar esta semana milagros de restauración familiar, milagros en la familia. Mire, escuché tantos testimonios familiares de gente que me dice, no, pero en mi familia nos peleamos por la herencia, nos peleamos por el negocio, o nos peleamos por lo que sea, y hay gente que está peleada de un lado, de otro lado, son como bandos distintos que viven en la misma ciudad, que tratan de no cruzarse, de no hablarse, y cuando hay un cumpleaños, si va este yo no voy, ¿sí? ¿Les parece familiar algo de esto? ¿No? Eran para los hermanos de la mañana, seguro. Pero esto es lo que sucede, muchos viven estas realidades que son caóticas. Y yo quiero decirte y quiero convencerte de esto, que a Dios le interesa la familia y que pase lo que pase, o sea, cuando vos digas, no, es muy difícil que en mi familia esto se solucione, yo quiero decirte que sea cual sea la situación de tu familia, Dios tiene poder para hacer el milagro. No preguntes cómo, esa es la clave, ni siquiera te imagines cómo, deja que el Señor obre. ¿Cuántos dicen amén a eso? Número 1. Mantén la calma y no reacciones mal, ¿sí? A todos los fosforitos en esta noche le vamos a decir, mantén la calma en el nombre del Señor. No reacciones mal. La trampa del diablo es la reacción, ¿sí? Muchas veces, aún tus parientes en un cumpleaños, en una cena familiar, lo que fuera, ahí, todos reunidos. Vos estás yendo a la iglesia, mirá qué bien, y ahora sos pastor también. O esas cosas tienen una carga de ironía, ¿verdad? Yo sé que en el fondo vos tenés ganas de sacarte el zapato y tirárselo por arriba de la mesa y darle acá en la frente, pero no. El dominio propio, hermano, ¿sí? Lleno del Espíritu. No te olvides que es como dice el dicho, del 100% del problema, el 10 en realidad es lo que sucede y el 90 cómo reaccionamos. Y mucha gente reacciona mal y reacciona mal. Y en tu reacción vos tenés el poder para transformar la situación. He estado en situaciones muy tensas, y el Espíritu Santo me ha llenado de ese dominio propio. Me han dicho barbaridades una y otra vez, todos los que somos pastores nos ha sucedido, y públicamente, y he tenido la oportunidad de no reaccionar mal. Y cuando otras personas escuchan las agresiones, al fin y al cabo las agresiones hablan más de ellos que de nosotros. Así que he visto la gloria de Dios una y otra vez, y el Señor siempre reivindica, siempre te pone en alto. Todo se da vuelta al final, gente que viene a pedirte perdón o gente que te critica y luego te pide ayuda cuando pasa el tiempo y cuando se dan cuenta que en ti hay algo distinto. Así que no te desesperes y tendrás que aprender una y otra vez algo que el Señor Jesús dijo, hay que poner la otra mejilla, ¿sí? Dale un cachetazo al de al lado, no, estoy bromeando. Tocalo al de al lado, decirle,
Vamos, hay que poner en práctica esta palabra, ¿sí? Hay que poner la otra mejilla. Mantén la calma, no reacciones mal, ¿sí? Número 2, sé consciente del mandato familiar. Toda familia tiene un mandato familiar, ¿sí? ¿Qué es lo que se espera que haga un individuo? De Jesús se esperaba una cosa, que Él siga en la carpintería y que se dedique toda la vida a eso y que sea el padre que les faltó. Eso se esperaba de Jesús. Pero Jesús dijo, tengo que elegir entre el mandato familiar o el ministerio, ¿sí? Y muchas veces tenemos que ser conscientes. ¿Qué se espera de ti? ¿Cuál es la presión familiar que hay en ti? Hay presiones familiares de las cuales no tenés que ser parte porque te van a destruir. Hay familias que son materialistas y te presionan para que te compres, para que hagas esto, y eso te puede destruir. ¿Sabías esto? Hay familias, que tienen distintos tipos de presiones familiares. Si no tenés determinado título, no estudiaste tal cosa, es como que no entrás bien en el ámbito familiar. Pero la verdad es que uno tiene que ser libre del mandato familiar. Esas presiones. ¿Cuáles son las presiones familiares que hay en tu familia flotando por ahí? Esas que nadie dice directamente, pero sabes que están ahí. ¿Habrá en tu familia eso? Porque quizás en algún momento tengas que elegir, y mi consejo es que siempre sigas el propósito divino. ¿Cuántos dicen amén? Tercera cosa, tenés que saber distinguir. Bueno, esto tenemos que ponernos de acuerdo en un término aquí porque hay tanto que se habla de estos términos que es difícil. Por ejemplo, una familia nuclear, un núcleo familiar, vamos a referirnos a la familia nuclear como papá, mamá y los hijos, ¿sí? En todas sus diversas versiones. Por ejemplo, mamá soltera con los hijos es un núcleo familiar, papá soltero con los hijos, o papá que no puede vivir con los hijos, pero su núcleo familiar o quienes dependen de ellos siguen siendo sus hijos, o familias ensambladas, que el núcleo familiar son sus hijos, pero también la de su pareja, o sea, los tuyos, los míos, los nuestros, no sé si me explico, pero todo esto es el núcleo familiar y sigue siendo el núcleo familiar y es muy válido. ¿Perdón, cómo? Parejas sin hijos también, gracias, pues me está soplando y no escucho, entonces. Pero sí, parejas sin hijos también es un núcleo familiar. Ese es el núcleo familiar. Y la familia extendida son todos esos parientes, o sea, tus padres, si vos estás casado, ¿sí? Tus padres ya no es tu núcleo familiar, ¿sí? Tu mamá, si ya te casaste, tu mamá no es tu núcleo familiar, ¿sí? Ahí tienen que decir amén, aleluya, gloria a Dios. Ya no es tu núcleo familiar, ya te independizaste, hay una línea, ¿sí? Entonces, tus padres están, o pertenecen a la familia extendida. Y esto es importante visualizarlo bien. Todos tenemos una responsabilidad divina con el núcleo familiar. Tendrás que cuidar a tus hijos, tendrás que velar para que ellos crezcan en el camino del Señor. Y esa es tu responsabilidad. Y el Señor te va a bendecir en esa responsabilidad. Voy a decirte algo rápidamente, pero toda persona que tiene temor, o sea, tiene sus hijos creciendo, nuestra responsabilidad es, o sea, como padres quizá nuestra responsabilidad nunca la soltamos, pero es distinta mientras son menores de edad. Mientras son menores de edad, tenemos 100% de responsabilidad dada por Dios de que nuestros hijos crezcan y crezcan bien y que crezcan en el camino del Señor. Y toda persona que necesite ayuda con eso, el Señor le va a bendecir. Ore por sus hijos, mantenga en primer lugar o mantenga una prioridad en el núcleo familiar. Pastor Mario habló algo de eso, o por lo menos lo puso en la lección, acerca de los límites que a veces traspasan los abuelos sobre el núcleo familiar, ¿sí? ¿Verdad? Algo de eso habló. Y tiene que ver con esto, con saber cuidar y conservar tu núcleo. Hay abuelos muy sabios y otros que no, ¿verdad? Seguramente todos los abuelos que están aquí son muy sabios, pero como este mensaje fue para los de la mañana, entonces aquí tenemos que considerar que a veces no todos respetan ese núcleo familiar y es nuestra obligación orar e interceder por nuestros hijos. El matrimonio, si los dos son cristianos,
deberían tener una vida activa en oración por sus hijos, saber qué cosas necesitan, pensar en 2, 3, 4, 5 años a futuro, cómo los querés ver, qué puertas querés que se le abran y empezar a orar hoy por eso que ellos van a hacer, con perspectiva, con visión y con futuro. ¿En qué secundario van a entrar? ¿Qué facultad van a entrar? ¿Cuáles son las oportunidades que pueden tener? Y todo eso vos lo podés forjar en oración desde ahora. Así que le pido al Señor, todos los que son padres, que el Espíritu Santo les guíe en esta tarea formidable de bendecir a nuestros hijos, nuestro núcleo familiar, siempre, siempre. Los que son familia ensamblada, el matrimonio tiene un verdadero respaldo de Dios. Si ustedes oran por sus hijos, todos juntos, todos los hijos que tienen en común y los que tienen, digamos, cada uno en matrimonios anteriores, oren, bendíganlos, ábranle puertas en oración y verán la gloria de Dios sobre sus hijos. Hay una gran diferencia cuando uno clama por los hijos o cuando los deja a la suerte de lo que sea. Así que bendecí su salud, bendecí sus estudios, bendecí su trabajo y la prosperidad que tendrán y no dejes de orar por ellos. ¿Sí? Ahí es cuando ustedes dicen amén, pastor, gloria a Dios, lo vamos a hacer. Hay que diferenciar la familia extendida y no hay que permitir, a veces hay personas que pierden el llamado de Dios por causa de la familia extendida. ¿Sí? Por ejemplo, Abraham demoró su llamado. Dios lo llamó a Abraham, no lo llamó a Taré. Taré era el padre. Pero Abraham tenía como un respeto hacia su padre y él no se movió de la tierra de Ur de los Caldeos hasta que murió Taré, su padre. Y después de eso levantó un campamento y se fue. Muchos años después de que murió su padre. Y esto es muy interesante. Dios lo esperó y lo dejó que haga eso. Era la primera persona llamada. En otra oportunidad, alguien le dijo, quiero seguirte, Señor, deja que entierre a mi padre. Y Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y es una expresión que parece muy dura y alguno dirá, pero ¿cómo puede ser si la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre? ¿Y qué significa esto? Bueno, significa que Dios te llama a ti y va a afectar en ese llamado a escuchen esto, tu núcleo familiar, pero no va a afectar a la familia extendida. Es decir, que el llamado que vos tengas no es para tus padres, tus primos, no pueden irse todos juntos en familia a atender un llamado de Dios. No pueden, o sea, uno tiene que tomar decisiones y tendrás que obedecer y tu núcleo familiar sí está afectado, pero tu familia extendida no está afectada. Tendrán otro llamado si son cristianos, pero no siempre comparten ese llamado. Y los padres que son sabios dejan libre a sus hijos y los hijos que son sabios saben decirle a sus padres, quiero servir a Dios, voy a tomar cierta distancia, me voy a mudar de ciudad, voy a ir a otro lugar, tengo que ir al seminario, lo que fuera, y toma decisiones por el Señor. No sé si me explico con esto, pero quiero decirte que no dejes de alcanzar el propósito de Dios por seguir o por atender las cuestiones de la familia extendida. Sí, hay diferentes tipos de relaciones familiares. Hay relaciones que son o relaciones de afecto que ejercen una fuerza centrífuga. Todos quieren irse, quieren casarse, irse rápido, se van de la casa y ya no quieren estar con los padres, tratan de huir. Y otras relaciones familiares que son de fuerza centrípeta, todos vienen a la familia. O sea, digamos, tiene una fuerza centrípeta muy grande. La familia permanece unida y eso está muy bien, pero en ambos extremos puede ser peligroso. ¿Sí? Por ejemplo, hay familias que los padres tienen hijos, después los hijos se casan, se van, pero vienen todo el tiempo, la fuerza centrípeta, o sea, todo viene hacia el centro. La familia atrae, es decir, toda la semana están juntándose, comiendo juntos, no solo los fines de semana, durante la semana. Los hijos se
casan, en vez de irse, se quedan, tienen hijos que luego crecen y también tienen esa misma fuerza centrípeta, vienen, se reúnen todos y hay familias que, hacen un cumpleaños y está en la fuerza centrípeta que todos asisten al cumpleaños. 500 personas, el mismo cumpleaños, ¿sí? Todos están ahí. Imagínense, si todos fueron a uno, tienen compromiso después de ir al otro. Y como tenés solo 365 días en el año, hay días que te tocan 3 cumpleaños, ¿verdad? Entonces todos están juntos y van así de un lado para otro. No sé si estoy exagerando un poco, pero hay familias que son así. Y en Latinoamérica hay muchísimo de esto. Y nos movemos como clan, nos movemos como si fuéramos grandes clanes que, digamos, algunos hasta van de vacaciones juntos, ¿sí? Toda la familia, padre, hijos, alquilan todos juntos, van todos juntos, vuelven todos juntos, viven juntos, pero también el desgaste que hay en esto puede ser tremendo. Y esa fuerza centrípeta no te deja salir a hacer lo que Dios tiene que hacer contigo. Uno tiene que saber valorar eso y también decir hasta dónde uno puede comprometerse con ese ritmo familiar y hasta dónde no. Porque si querés servir al Señor, muchas veces tendrás que tomar decisiones que tu familia te va a ver mal y va a decir, ¿cómo puede ser? Ya no venís los domingos a comer acá, nos juntamos todos y estás en la iglesia, pero ya fuiste al culto de la mañana, nos juntamos a la noche, ¿no? Que tengo culto a la noche también y no te van a entender. No te van a entender, pero si Dios te llama y vos tenés que hacer la obra de Dios, tendrás que tomar tus propias decisiones. Y sé que eso no es fácil y son de los temas más sensibles en nuestra cultura mendocina porque la familia ocupa un lugar muy fuerte, ¿sí? Casi tan fuerte como el de los cumpleaños, ¿sí? Es una cosa fantástica lo que sucede aquí. Pero si nosotros valoramos el reino de Dios, tendremos que tomar, y yo he visto gente que tomó decisiones aquí, de nuestra iglesia, que le dijo a la familia, no, yo el domingo es día del Señor. Y le tuvo que decir eso a la familia. Y quizás no todos lo vieron bien. O cumpleaños o situaciones que son de alguna manera bastante comprometedoras. Y le dijo primero que sí al Señor. Yo recuerdo el día que le dije a mi padre, me voy de casa. Nosotros éramos como un pequeño clan, ¿sí? Una tribu, ¿sí? Nos faltaba la pluma en la cabeza y hacer una tribu, ¿no? Íbamos todos juntos, así, ese tipo de familia. Tenía una casa de fin de semana en el río, íbamos todos a la casa de fin de semana, volvíamos todos y no sabíamos el nivel de tensión que había en las relaciones. Cuando yo me alejé, se sanaron las relaciones. O sea, porque esa es parte también del paquete, ¿verdad? Cuando uno vive muy encima de las personas, hay que diferenciar el tiempo de cantidad del tiempo de calidad. Y un día le dije a mi padre, papá, me voy al seminario, solamente había nacido mi hijo Emanuel, tenía un mes, y le dije, me voy, y él me dijo, ¿te vas a llevar a mi nieto? Obviamente, es mi hijo, me lo voy a llevar. Y fue muy doloroso para él, y para mi madre también, obviamente. Y fueron momentos difíciles, muy difíciles. Nosotros nos fuimos y empezamos a hacer nuestra propia familia, ¿sí? Después nació Nicolás, después nació Miqueas, después nació Gianela, y ahí dijimos basta, porque si no vamos a tener una tribu nosotros solos. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió con nosotros? Tuvimos que tomar decisiones, tuvimos que decirle que sí al Señor y dejar y tomar cierta distancia. Y nunca dejamos de honrar a nuestros padres, pero de otra manera. A veces para servir al Señor y para tener tu propia atmósfera espiritual en tu casa, tendrás que tomar decisiones. De apartarte, de alejarte un poco vos, formar bien tu atmósfera espiritual y luego cuando te acerques te verán distinto y verás cómo has cambiado y cómo tu familia, cómo tu núcleo familiar tiene los valores del reino. A veces es muy difícil ponerle a tus hijos los valores del reino cuando tu núcleo familiar está muy compenetrado dentro de una familia extendida que tiene otros valores. No sé si me explico con esto. Pero tendrás que ser sabio en esto y es un gran desafío el que yo te dejo. Es un gran desafío para los latinos. Esta mañana estaban los hermanos norteamericanos, yo compartía era el mensaje. Ellos abrían los ojos como diciendo, ¿quién
¿quién tiene problema con los padres? Los norteamericanos dejan a los padres y se van, no tienen problema. Pero los latinos somos distintos, lo pensamos muy bien antes de irnos de casa. Nos cuesta más. Sin embargo, a veces hay que tomar decisiones por el reino de Dios que son factibles, ¿sí? Es decir, hay que hacerlo. Y el último desafío que yo te voy a dejar, y este sí es un gran desafío para nuestra iglesia. Nosotros proclamamos, ¿sabes qué? Hay un movimiento espiritual en contra de la familia. Hay algo terrible que se levanta de las tinieblas en contra de las familias. El enemigo quiere deformar la familia, quiere romperla. Lo que vimos con el aborto fue un atentado contra el reino de Dios. Eso sucedió en nuestro país. La iglesia se levantó, clamó y lo del aborto se canceló, pero no sabemos hasta cuándo. Y ese será el principio de muchos males. En Francia están discutiendo y tratando de establecer leyes que permitan cierto tipo de pedofilia. O sea, cuando no hay abuso sobre un menor, si está comprobado que no hay abuso y es amor, entonces se puede tener relación con un menor. Una cosa horrorosa. Eso está haciendo el enemigo en este tiempo, ¿sí? Está destruyendo las familias. Y nosotros nos tenemos que levantar como iglesia, a cancelar eso en el nombre de Jesús, a no dejar entrar esos espíritus inmundos. Y sobre todas las cosas, tenemos que aprender a orar por nuestra familia. Así que yo quiero dejarte una gran tarea, un desafío muy grande. Los cielos van a estar abiertos en esta semana por esto, porque toda nuestra iglesia ya esta mañana, los hermanos de la tarde, ya todos nos pusimos de acuerdo y ahora les dejo el desafío a ustedes también. Vamos a orar por nuestra familia, vamos a clamar. Miren, si en tu familia hay falta de perdón, si hay personas que no se hablan unos con otros, si hay hermanos que están peleados, si hay padres e hijos, si hay divisiones familiares, yo quiero decirte que al Señor Jesús le interesa eso, al Señor le interesa tu familia. No nos vamos a ir de este mundo sin ver que nuestra familia está bendecida, sin dejar un legado sobre la tierra, sin que nuestros hijos caminen la senda recta del Señor. No nos vamos a ir mal de este mundo, veremos la bendición del Señor. Así que yo quiero hacerte un desafío. Te animo a que escribas en una lista de oración 2 cosas: nombres y apellidos, en primer lugar, de aquellos que todavía se tienen que convertir, y empieces a orar todos los días en esta semana. ¿Cuántos van a hacer eso? Amén. ¿Cuántos hay en tu familia que tienen que entregarse a los pies de Cristo? ¿Cuántas personas hay? Comenzá por tu núcleo, si en tu núcleo no están todos conversos, y luego seguí por tu familia extendida. Las personas que tienen que convertirse en este tiempo. Y segundo, describirle al Señor esas situaciones que son difíciles, que son casi imposibles de solucionar. Digo casi porque Dios existe. Si Dios existe, entonces no hay algo que sea imposible, porque Dios es real. Y si, me refiero a esas peleas que fueron por causas de una herencia, esas peleas por causa del negocio que se cerró, porque hay acusaciones, que me robó, que esto, que aquello. Esas cosas que son horribles, pero que suelen suceder en familias, que deja una familia dividida, fragmentada y que hace que no te puedas ver. Yo quiero pedirle al Señor que en esta semana empiece a mover los aires y a hacer milagros de sanidad familiar, milagros de reconciliación. Milagros de reconciliación de padres con hijos, de hermanos, milagros de reconciliación en el Espíritu. Así que, Manu, si por favor venís aquí, quiero que pienses en este momento cuáles son esas personas, que comencemos a orar ahora mismo por todo esto que el Señor quiere hacer. Amén. Ponte de pie, por favor. Santo Rey, Señor, te damos la gloria, Jesús. Te damos la gloria, Señor. Te damos la gloria, Señor. Nosotros creemos, tenemos fe, Señor, de que vamos a ver a cada uno de nuestros familiares más cercanos entregados a tus pies. Tenemos la fe, Señor,
de que vas a sanar familias que están divididas. Señor, algunas discusiones de años. Señor, algo que tendrá que ver con la falta de perdón será sanado en estos días en muchas familias, Señor. Señor, los rencores viejos se irán. Vendrá tu presencia a cambiarlo todo. Señor, nosotros proclamamos en nuestra iglesia tu bendición familiar. Proclamamos familias sanas. Señor, que cada hijo tuyo de este ministerio es una luz en su familia. Y por la bendición que ellos portan, toda su familia se entregará a tus pies, Señor. Señor, bendigo cada uno de tus hijos en el nombre de Jesús. Por favor, todo el mundo cierre los ojos. Aquellos que son matrimonios. Aquellos que son matrimonios. Si estás con tu esposa aquí, tomale la mano en este momento. Aquellos que viven juntos, que son pareja, tomale la mano. Señor, nosotros proclamamos, Señor, la sanidad, la restauración, Señor. Señor, no vamos a reprochar nada de nuestra pareja. Vamos a bendecir nuestra pareja. Vamos a clamarte, Señor, para que haya milagros de restauración. Señor, si hay parejas aquí, si hay matrimonios que tienen dolores viejos, Señor, en este tiempo tú traigas sanidad. Señor, si hay matrimonios aquí, Señor, si hay parejas, si hay matrimonios, Señor, que aún les falta perdón, Señor, que tú ministres el perdón en este tiempo. Señor, que venga la unción del cielo para restaurar, para sanar, para unir, Señor, en el nombre de Jesús. Y comienza, Espíritu Santo, por los matrimonios. Señor, te clamamos, las parejas. Señor, bendice. Señor, que no haya reproches entre nosotros. Que la amistad crezca. Que el buen trato se perfeccione. Señor, todos esos reclamos guardados, esos deseos de que el otro cambie, ahora los rendimos a tus pies para dejarte obrar a ti, Señor. Para dejarte obrar a ti, Espíritu Santo. Eres el único que puede obrar en lo más profundo, porque cada pareja, cada matrimonio es un mundo aparte. Señor, bendecimos, Señor, cada matrimonio, cada persona que está en pareja, esté aquí su pareja o no. Padre, comienza un tiempo de gloria, un tiempo de cielos abiertos donde tú vas a ministrar. Señor, vas a ministrar a nuestras parejas aunque no sean cristianas todavía. Señor, te clamo en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, Señor, ven con poder, ministra. Señor, proclamamos esta palabra, proclamamos el tiempo de sanidad, proclamamos el tiempo de restauración. Y ahora todos los que tienen niños pequeños, niños menores de edad, niños que viven contigo o no, pero eres responsable de ellos, levanta tu mano, por favor. Señor, en el nombre de Jesús, iniciamos este tiempo de oración y bendición con cielos abiertos sobre nuestros hijos y proclamamos, Señor, un futuro bendecido para ellos. Señor, soltamos la palabra, Señor, hacemos un decreto espiritual, Señor, respaldado por tu poder. Señor, porque tú nos hiciste para legislar en el mundo espiritual, Señor, nosotros declaramos, Señor, que nuestros hijos no podrán ser tocados por el enemigo. Señor, proclamamos tu bendición sobre cada uno de esos pequeños que están creciendo. Señor, le prohibimos a Satanás en momentos determinados, planificados, traer ideas que no vienen de tu reino a sus mentes. Señor, le prohibimos a los espíritus inmundos traer confusión espiritual. Señor,
cancelamos la obra del diablo y liberamos a nuestros hijos. Señor, proclamamos que tu presencia los inunda, que caminarán tu senda recta, que nada los apartará, Señor. Que tú estarás con ellos, Señor. Espíritu Santo, yo siento tu presencia aquí muy fuerte. Sé que estás abrazando a nuestros pequeños, que te estás guardando una generación que te va a amar, que te va a servir, que te va a adorar, que hará tu voluntad, que hará mayores cosas que las que nosotros hicimos. Señor, bendecimos a nuestros hijos. Señor, bendecimos a nuestros hijos. Sana los dolores de nuestros pequeños. Espíritu Santo, bendecimos generación de niños en el nombre de Jesús. Hoy proclamamos bendición sobre la familia, familias sanas. Señor, hoy nos comprometemos a escribir esas listas de oración, a interceder por la familia. Señor, esta semana será una semana de clamor, una semana donde tú vas a bendecirnos, donde comenzaremos a ver milagros. Y te pedimos, Señor, esa unción para sanar y restaurar familias enteras. En el nombre de Cristo Jesús, lo recibimos, Señor, para la gloria de tu nombre. Lo recibimos en tu nombre, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios.